El cuerpo, animado por el ánima o alma, refleja la necesidad vital de la persona, aquello que necesita resolver su ser esencial, aquí y ahora. Esta información que el cuerpo contiene precisa de una escucha acogedora, comprensiva y respetuosa, que le permita a la persona confiar en quien lo está acompañando y así poder mostrarse en su dolor. El cuerpo, a través de nuestras manos que le acompañan y le sostienen, nos lleva al lugar en el que se retiene nuestra vida, donde debidamente centrados con nuestra atención en el tejido, podemos captar la imagen que emite. En el cuerpo, aquí y ahora, la retención de vida muestra una imagen que nos llevará a conectar con lo que necesitamos. Cuando nos hacemos conscientes del conflicto que está originando nuestro malestar, el proceso físico de recuperar el movimiento de vida es mucho más fácil y en algunos casos incluso inmediato. Ahí tenemos la llave, la posibilidad y la responsabilidad de mirarlo para hacernos cargo de ello. Toda persona necesita sanar su estado emocional, que a menudo se refleja en su cuerpo físico. El cuerpo es la concretización, el lugar donde se materializa la salud, el bienestar. El cuerpo es el altavoz del ser, y cuando la persona es capaz de escuchar su mensaje y ocuparse de ello, puede recuperar su salud. El síntoma que se manifiesta enmascara la verdadera causa que provoca el malestar en el cuerpo, síntoma corporal. El familiar, sistema familiar, o trabajo, sistema laboral. La vida es esta energía, esta vibración que llena cada una de nuestras células y las anima. Está dentro de nosotros, entre nosotros y a nuestro alrededor. El movimiento es vibración, y esta vibración es energía, es luz. Todos somos parte de la misma vibración, de la misma luz. Somos parte de la vida. Esta energía, que además de estar en cada célula del cuerpo, conforma el campo energético de cada persona, se expande desde el interior hacia el exterior. Es como un vestido que protege todo el cuerpo. Este cuerpo vital es electricidad, acciona todas las funciones automáticas del cuerpo y manifiesta cambios mucho antes de que una enfermedad aparezca. El campo emocional nos da la posibilidad de percibir, de sentir el amor o el miedo, el odio, la felicidad. La vida es movimiento, y el movimiento es la prueba de que hay vida. Todo movimiento es materia en acción. Es lo que diferencia la vida de la muerte, el movimiento. El movimiento inherente que habita el cuerpo es la calidad de vida existente en toda cosa viviente, mineral, vegetal, animal, humano. El electrón está en movimiento en y a través de la célula. La célula está en movimiento en el órgano está en movimiento constante en el cuerpo se mueve sobre la Tierra y con ella la Tierra gira sobre su eje y respira en su ciclo de inspiración y expiración cósmica. De ahí la importancia de estar centrados, estar presentes. También tenemos un cuerpo mental y todos esos cuerpos necesitan estar en armonía en nosotros. Y es el alma lo que anima cada célula de nuestro cuerpo con la vibración del espíritu.
Así podemos decir que somos seres espirituales viviendo una experiencia en el cuerpo físico. La persona, entre otras formas de vida, es la materialización de esta energía y la manifestación del espíritu en el cuerpo. El alma es la individualización del espíritu y la energía que anima al cuerpo. La célula se expande desde dentro hacia afuera, siendo el sistema parasimpático el que desempeña esta función. La célula en su estado natural se expande y vibra. Por el contrario, cuando siente miedo, la célula se retrae, dejando de ser funcional. De la retracción se encarga el sistema simpático. Mientras que el amor lleva a la célula a su expansión, el miedo provoca su retracción. El miedo es la emoción asociada con la desconexión de la realidad superior. Es la emoción de la separación, es lo opuesto al amor. Cada célula de nuestro cuerpo tiene una memoria donde guarda todas las experiencias, tanto la filogénesis, evolución de las especies, como la de ontogénesis, formación y desarrollo de los seres humanos, desde la concepción hasta la fase adulta. En dicha memoria guarda también la información de las experiencias vividas por sus ancestros, es decir, la memoria familiar, ancestral, cultural, social y educativa. En el origen somos el resultado de la unión de dos seres unicelulares, el óvulo de nuestra madre y el espermatozoide de nuestro padre. Después nadamos como peces en el líquido amniótico de nuestra madre. Durante nuestro periodo embrionario nos parecemos sorprendentemente a cualquier embrión de cualquier otra especie, y a partir del tercer mes nos volvemos fetos con características de ser humano. Desde el nacimiento hasta la marcha en pie pasamos por etapas que nos recuerdan bien estas memorias: reptar, balancearse, hacer el cocodrilo, gatear, hacer el macaco y finalmente ponerse de pie y caminar. Además, estos diferentes estadios de evolución del niño son imprescindibles para su buen desarrollo psicomotor, ya que cada etapa crea circuitos neurológicos específicos que le permitirán al niño primero andar, luego hablar y finalmente pensar correctamente en el sentido fisiológico de la palabra. Fisiológicamente, la célula sabe exactamente cómo debe reaccionar, los cambios metabólicos que debe llevar a cabo, las reacciones químicas, el modo de comunicación, entre otras acciones necesarias para llevar a buen fin su misión, que es vivir. Cada célula tiene también su lugar dentro de un orden en el sistema corporal. Cuando una célula no encuentra su expansión de vida, cuando no puede mostrarse, se retrae, guarda toda su fuerza dentro de ella y aún así el sistema va a intentar funcionar más allá de esta retención. El sistema corporal sigue unido a esta célula y, como vemos en todo sistema, sufre en su necesidad de expansión. Solo cuando sale a la luz el origen de esta disfunción, la célula se puede expandir y sanar. La enfermedad es el resultado de anomalías anatómicas derivadas de alteraciones fisiológicas. Una alteración en la movilidad de la estructura va a afectar a su función. La estructura gobierna la función. El término función no se aplica solamente a las actividades vegetativas del organismo, tales como la circulación, la respiración, la digestión. Incluyen también actividades tales como el pensamiento, la sensación, la expresión creativa, la meditación y la aspiración espiritual. Una alteración en el pensamiento sobre una situación produce el cierre de una o varias estructuras. Un pensamiento negativo hacia algo produce una vibración que afecta al cuerpo. Así, un pensamiento ante una situación arriesgada, como me voy a caer, produce una retracción en el cuerpo de la persona
que le impedirá confiar en sus facultades. Se bloqueará su timo y su pericardio, y la función de caminar se verá afectada por el miedo que le retiene, por ejemplo, en el riñón, y por una retracción del psoas ilíaco que tirará de las membranas hasta producir una torcedura en el tobillo. El cuerpo obedecerá al mensaje y caerá. El cuerpo humano funciona como un conjunto armonioso en el que todas sus partes están interrelacionadas. Cuando un paciente llega con un dolor, incluso si espera que la atención se limite a las zonas dolorosas, es necesario buscar la causa precisa, cual puede estar lejos de la zona de los síntomas. Muchos dolores de cabeza y migrañas desaparecen después de liberar las tensiones compresivas lumbosacras a nivel visceral, intestino-hígado, a nivel emocional, pericardio, según cada persona. En las rinitis alérgicas, sinusitis y bronquitis, a menudo el origen se encuentra en un mal funcionamiento del timo y de la suprarrenal, teniendo también relación con disfunciones del pericardio que llevan a alteraciones diafragmáticas y craneales. En cada caso vamos a ver lo que denominamos cadena lesional, es decir, dónde está la retención de vida en la persona y cuáles son las estructuras y las emociones implicadas en dicha retención. Detrás de cada retención de vida hay una vivencia, una emoción y a nivel físico una retracción del pericardio. Las fascias son el vehículo de comunicación en el cuerpo. Son un lugar de encuentro de funciones vegetativas del equilibrio interno, de actividades musculoesqueléticas, de funcionamiento exterior y de tentativas creativas de la vida espiritual. El alma humana, con todas las corrientes de agua pura y viva, parece vivir en las fascias del cuerpo. La fascia es el tejido omnipresente que unifica cada parte del cuerpo. Es un tejido de base donde la arteria, las venas, los ganglios linfáticos y los nervios están incluidos. Son fibras de colágeno tubulares que unen el conjunto del cuerpo en una matriz de líquidos, distribuidas en el cuerpo como una tela de araña de la cabeza a los pies. A través de las fascias sentiremos dónde se encuentra la retención de vida en cada persona. Cuando una estructura se encuentra en disfunción, hace que todas las demás partes del cuerpo se adapten, principalmente para no sufrir. Esta adaptación continúa hasta que ya no puede más, y aquí se manifiesta el motivo de la consulta. Por lo tanto, una disfunción puede tener su origen en un lugar más o menos alejado de donde se manifiesta. Veamos el ejemplo de un albañil que consulta por dolor en su muñeca derecha. Al examinarlo muestra limitación en la movilidad de la vesícula biliar. Él dice que 3 semanas antes le intervinieron quirúrgicamente y le quitaron la vesícula. Aún habiéndole extirpado la vesícula biliar, los conductos, junto con la movilidad del hígado, están afectando al tejido conjuntivo de la cápsula de Gleason. A su vez, por conexiones con el diafragma y el pericardio, también afecta a la primera costilla derecha, viéndose comprometida la raíz interna del nervio y afectando así al nervio mediano en su rama motora y a los músculos tenares de la mano derecha. En él se siente impotencia y frustración laboral, pues no puede ocupar su lugar. El tratamiento que se le brinda va dirigido a expandir la vida en el tejido de la vesícula biliar, dado que a nivel energético, ésta sigue teniendo un lugar en el cuerpo. El tratamiento abarca también al hígado y al pericardio. Acompaña también a estos tejidos en su expansión
a través de las fascias, con lo que la persona siente una mejoría inmediata en su muñeca. La persona se va de la consulta sin dolor y extrañado porque no se le ha tocado la muñeca. El cuerpo es como una telaraña donde la retención del movimiento en un tejido, en este caso la vesícula biliar, afectará a toda la red, es decir, a todo el cuerpo físico. Una vez que encontramos la lesión y la tratamos, debemos dejar hacer al organismo y al ser. Cuando se libera la vida en el cuerpo de la persona antes de producirse un cambio físico, los cambios que se producen son emocionales. La libertad de movimiento ha penetrado en su ser. El movimiento de vida tiene una estructura conformada por dirección, amplitud y ritmo. Dirección. La pulsión de vida va siempre del centro a la periferia. Amplitud. Cuanto más grande es la amplitud, más vibra la célula. La amplitud nos informa sobre la vitalidad, la expansión de la vida y la expresión del alma. Ritmo. La célula se dilata y se retrae al ritmo personal y específico de cada ser vivo. Un ritmo que hay que respetar, que oscila entre 8 y 12 respiraciones por minuto y que es independiente del ritmo cardíaco y del respiratorio. Nuestro cuerpo sobrevive gracias al aire que respiramos y al alimento que absorbemos. La salud o la enfermedad dependen de la calidad y la cantidad de los aportes nutritivos y de la calidad del aire que respiramos. La alimentación, como dicen los laicas, debe nutrir el cuerpo y el alma. La comida lleva el elemento energético y espiritual que necesita el ser. Mientras comparten los alimentos, ellos, los laicas, van contando a los niños la historia de sus antepasados incas, transmitiéndoles su amor a su tierra y sus orígenes, historia que alimenta el alma para toda la vida. El amor es el único alimento para el alma. Así, una alteración hormonal puede derivarse de una disfunción en el sistema generada por un bloqueo emocional o falta de amor. Aunque sabemos de la capacidad del cuerpo de fabricar todas las sustancias físicas que precisa para su funcionamiento homeostático, observamos también el uso generalizado de los estrógenos en la menopausia, antihistamínicos para las alergias, insulina para la diabetes, etc. Lo importante no es en sí curar la enfermedad, sino encontrar el origen de la retención de vida y liberándola, dejar que la propia sabiduría del cuerpo haga lo esencial, restablecer su equilibrio y su salud. Cada día nuestro cuerpo sufre innumerables momentos de estrés con orígenes muy distintos, mecánicos, sensoriales, alimenticios, emocionales. En la mayoría de los casos todo se corrige durante el sueño y al día siguiente nos encontramos con la energía renovada. Mientras dormimos, el cuerpo se repara y el alma también. Otros desequilibrios, sin embargo, necesitan de una ayuda adicional. Cuando se encuentra la causa, las fuerzas terapéuticas del cuerpo restablecen a la persona. Las causas no recaen solamente en una alteración musculoesquelética del paciente. Pueden también recaer sobre las costumbres alimenticias, sobre una mala utilización física y mental del cuerpo, abusos de medicamentos, vivencias emocionales, etc. Además del cuerpo físico, tenemos un cuerpo vital que energetiza y activa los diferentes sistemas, hormonal, circulatorio, linfático y nervioso. Este cuerpo vital está animado por el alma.
Por lo tanto, las alteraciones en el campo emocional, mental y existencial van a comprometer la salud de la persona. Estas causas pueden originarse en la persona, ya sea en su desarrollo de vida, desde su vida intrauterina hasta el momento actual, bien en una etapa anterior, en una vivencia de un antecesor de su sistema familiar. Esta información se va transmitiendo también de generación en generación, hasta que logra salir a la luz a través de alguna persona del sistema para que pueda sanar. Los chakras son centros de energía situados en el cuerpo que están conectados con el campo energético universal. Son vórtices de luz giratoria que se extienden a unos centímetros hacia afuera, que giran en el sentido de las agujas del reloj y que están conectados con nuestra columna vertebral y con nuestras glándulas endocrinas. Tienen 3 funciones principales: revitalizar el cuerpo físico, provocar el desarrollo de distintos aspectos de la conciencia, donde cada chakra está relacionado con una función psicológica específica, y transmitir energía entre los niveles aurales. Cada uno de los chakras está relacionado con una glándula endocrina y un plexo nervioso mayor. En cada uno de los 7 chakras hay a su vez 7 chakras, cada uno de una banda de frecuencia más alta que la anterior, alojados uno dentro de otro como vasos encajados. Cada chakra de la parte delantera del cuerpo tiene su par en el dorso, y ambos juntos se consideran como manifestaciones de un solo chakra. Los aspectos frontales están relacionados con los sentimientos de la persona y los dorsales con su voluntad. Es importante abrir los chakras y aumentar nuestro flujo energético, ya que cuanta más energía dejemos fluir, más sanos nos encontraremos. Absorben la energía universal o primaria, la fragmentan en sus partes constitutivas y la envían a continuación a través de unos ríos llamados nadis al sistema nervioso, a las glándulas endocrinas y a continuación a la sangre para nutrir el cuerpo. También podemos realizar la apertura de los chakras liberando el cuerpo físico, esto es, liberando las estructuras físicas que corresponden a cada uno de ellos. Los chakras sirven pues para vitalizar el cuerpo y se encuentran directamente relacionados con cualquier patología de este. El chakra del corazón tiene como función vital la autodiferenciación y la representación de órganos. Es el corazón y la glándula timo del sistema inmunológico, cuyo trabajo consiste en diferenciar lo que es yo de lo que no es yo. El timo, glándula del sistema inmunológico, genera un alto contenido de sílice. Cuando nacemos es muy grande, pues el cuerpo precisa de su función protectora para la formación en las primeras etapas del desarrollo. Hacia los 7 años comienza a disminuir físicamente su volumen, pero no al nivel del cuerpo vital, donde seguirá estando muy presente con una función más energética. El timo nos va a servir de guía, de timón en nuestra vida. Es la glándula donde se encuentra la esencia de la persona. Nos muestra el camino de vida, lo que soy. Cada vez que nos salimos de nuestra ruta, se va a ver afectada su estructura, demandándonos una reubicación en nuestro cuerpo y en nuestra vida. Cuando el timo se encuentra en expansión, la persona está presente en todas sus decisiones, sabiendo qué es lo mejor en cada momento. En cambio, cuando el timo se encuentra en restricción, nos muestra que a la persona le comen el terreno, le timan, es decir, deja su lugar a otras personas, a otras vivencias que le hacen perder el rumbo, la dirección que su alma quiere. Tanto el pericardio como el timo tienen una repercusión directa sobre determinados órganos, membranas, glándulas, vasos, nervios, músculos y huesos, y su retracción repercute en las diferentes partes del cuerpo.
Cada vez que una persona experimenta incertidumbre respecto a su ser esencial, cada vez que hay una manifestación de ausencia, déficit de atención, alteraciones psicológicas, cuando la persona reconoce que siempre hace lo que los otros quieren, siente que le usan, que le timan, y esta glándula se encuentra en retracción, disminuida de sus posibilidades. Al liberar el timo, la persona describe como una sensación de luz y también de paz. Acudiendo al poder sanador de las piedras, la cuncita es la piedra del timo. Su presencia irradia una honda sensación de paz y equilibrio, símbolo de corazón abierto y evolucionado que sabe entender la creación, viviendo una compasión total y liberando definitivamente el miedo del cuerpo. En muchos casos es el pericardio el que recibe todo el impacto emocional. En el timo se instala el vacío existencial. Este bloqueo hace reaccionar a los ganglios estrellados, uno de cada lado delante de la primera costilla. Cuando la retención primaria está en un órgano que no es ni el timo ni el pericardio, dentro de su esquema de retracción de vida, indirectamente hay una implicación a nivel de estas estructuras. Liberamos la retención de vida y después, en cualquier caso, el chakra del corazón, liberando el timo y el pericardio para regular a continuación el ganglio estrellado. Tratando el cuerpo físico, acompañamos a abrir los chakras, el cuerpo vital y los demás cuerpos. Las energías necesarias para la curación pasan por el crisol ardiente del chakra cardíaco para transformarse de espíritu en materia y viceversa. Al liberar el chakra del corazón, timo, pericardio, corazón, la persona toma conciencia de quién es, de lo que quiere hacer, conectando con la propia e inagotable fuente de amor y compasión, ayudando a superar los bloqueos emocionales y encontrando la paz en su ser. El timo es una glándula que tiene delante los ligamentos que unen el esternón con el pericardio, una prolongación de la aponeurosis cervical media, y va de la cara posterior del manubrio esternal al pericardio y de las dos primeras articulaciones condroesternales a la parte antero superior del pericardio, por delante de los grandes vasos, tronco pulmonar y tronco brachiocefálico junto con el arco de la aorta. Detrás está la lámina tiropericárdica o ligamento de Richet, que es una extensión de la aponeurosis cervical media y de la vaina visceral del cuello, que une la parte inferior de la tiroides hasta la parte superior del pericardio. El pericardio es un saco fibroso y seroso que engloba y protege el corazón. El pericardio fibroso, que envuelve al seroso, impide la dilatación excesiva del corazón y sirve de anclaje entre el corazón y los órganos y paredes vecinas. Las pleuras mediastínicas, los pulmones y la tráquea, el esófago, los vasos diafragmáticos superiores, el centro frénico del diafragma, el esternón y las dos primeras articulaciones condroesternales, las dos primeras costillas de la sexta vértebra cervical a la cuarta dorsal, el plexo braquial, el occipital y la base del cráneo, la tiroides, el timo, los nervios frénicos y el ganglio estrellado. La mirada sistémica implica observar nuestros comportamientos y nuestras relaciones dentro del sistema en el que se desarrollan y de los sistemas a los que pertenecemos. Nuestras actitudes, nuestras acciones y también nuestros sentimientos y emociones tienen su origen en nuestros propios sistemas familiares. Aún tratándose de situaciones que vivenciamos en sistemas y entornos distintos del familiar, bien sea en el trabajo o en la escuela, lo que en estos contextos me esté ocurriendo tendrá relación con lo que vivo, consciente o inconscientemente, en mi propio contexto familiar. El trabajo fenomenológico desarrollado por Bert Hellinger
a través de las constelaciones familiares y las profundas comprensiones alcanzadas, mismas que logra transmitir de una forma clara y sencilla, están permitiendo incorporar esta nueva mirada a los diferentes ámbitos donde se desarrollan nuestras vidas. Los órdenes del amor nos aportan la llave para comprender lo que vivimos. Su comprensión nos lleva a la salud. La persona, que en sí misma constituye ya un complejo y perfecto sistema, forma parte de un sistema familiar, una familia cuyos miembros están vinculados todos, tanto los que actualmente están en la vida como sus antecesores. El vínculo que me une a cada una de las personas de mi sistema familiar es único y diferente, y mi bienestar está condicionado por la naturaleza de dichos vínculos. Todo sistema precisa que todos y cada uno de sus miembros tengan su lugar en el mismo, y toda persona, como parte de un sistema, precisa que su lugar sea reconocido. La pertenencia se convierte en una de nuestras necesidades básicas. Sentirnos parte de, sentir que somos tomados en cuenta, sentir que nos prestan atención. Vemos así que uno de los mayores castigos como personas, sino el mayor, es la exclusión. Cuando miramos a nuestro interior, podemos preguntarnos si excluimos a alguien, primero en nuestra propia familia, luego también en otros contextos de la vida. Cuando alguien está excluido, el sistema lo va a padecer. Esa exclusión se va a manifestar de una u otra forma en el funcionamiento de dicho sistema. La necesidad de formar parte de la familia sobrepasa incluso nuestra necesidad de sobrevivir. Bert Hellinger. Muchos bloqueos están relacionados con situaciones de exclusión. ¿A quién no permito entrar en mi corazón? ¿Qué persona y qué vivencia ha quedado oculta en mi sistema y necesita ser reconocida? En un caso de una mujer que fue a consultar por qué no quedaba embarazada, las pruebas de fertilidad realizadas no identificaban ningún problema. La mujer tenía 38 años y le proponen comenzar la inseminación artificial. Se le pregunta a la mujer por su abuela paterna y ella dice que esta abuela había perdido su primer hijo en el parto, asfixiado con el cordón umbilical. Se le pide que conecte con su abuela y con su dolor, y en ese momento el útero entra en un movimiento rápido, acompañando la liberación de la emoción vivida. Al expandirse, la mujer señala que siente paz y calor. Se le propone decir: te veo, abuela, y veo a tu hijo. Veo también tu dolor, lo respeto y lo dejo contigo, abuela. En su cuerpo se siente la expansión del útero, del sacro y del periné. Luego se le propone que diga: mírame con buenos ojos, abuela, por favor, si me permito tener hijos. Colocando sus manos en el timo, puede sentirse su expansión. Surge de ella una profunda respiración que poco a poco se asienta en todo su ser. 2 meses más tarde, la mujer está embarazada. La nieta llevaba en sus células el profundo dolor de la abuela, una información que no le permitía engendrar hijos. Al darle su lugar a aquella vivencia de la abuela y también a aquel niño que murió en el parto, la información celular salió a la luz y el bloqueo se liberó. En relación con la maternidad, en el contexto de la pertenencia, es importante incluir también a los abortos que hubo en el sistema familiar.
Se puede notar en mujeres que han tenido abortos la dificultad que presentan relacionada con este hecho, pues la pérdida de ese hijo genera un profundo dolor, un dolor que ella lleva en silencio y que al llegar a los siguientes hijos queda en un segundo plano pero permanece. La madre lo vive con distancia, trata de poner una barrera que la mantenga alejada de los sentimientos que ese vínculo pudiera generar. Lo mira como algo casi olvidado o también como algo que no supuso nada para ella. En cualquier caso, el sentir de su cuerpo, la retención de vida que se manifiesta en él, puede observarse que es trascendente para la persona, aunque no sea consciente de ello. Continúa ahí, en la madre, en la vida que va desarrollando de manera inconsciente, en sus relaciones de pareja, en la relación con sus hijos y también en los proyectos que emprende y que le cuesta concretar en la vida. Otra mujer de 42 años, profesora, acude a la consulta porque estaba perdiendo su agudeza visual. Dice, de repente lo veo todo borroso. Se puede notar en esta mujer dolor acumulado en el útero. El útero está retraído, apenas tiene movimiento y la imagen que se ve es de una vida que no pudo seguir adelante. Se le pregunta si ella ha tenido un aborto recientemente y dice que sí, hace 10 meses, y que fue muy doloroso, que ella tenía mucha ilusión y que le costó mucho recuperarse. Tuvo muchas hemorragias y quedó muy débil. El esquema de la lesión va del útero al pericardio, al timo, occipital, efenoides, nervio óptico y ojo derecho. Luego vuelve a comentar que ve todo borroso y que a veces siente que está un poco aquí y otro poco no sabe dónde. Se le acompaña para que conecte con la criatura que perdió y que sienta y la sienta a ella en su útero. Esta se emociona y conecta con su dolor. El útero comienza a respirar, se desenrosca y en ese momento se le propone que diga, mi querido hijo. Cuando se expande el útero, se pasa al pericardio y la mujer conecta con una emoción aún más profunda. Se libera el pericardio, luego se pasa a tratar el cráneo y se termina sintiendo el movimiento del ojo derecho con los dedos. En ese momento se le pide que diga, ahora te veo y te doy un lugar en mi corazón. Ella dice que ahora siente el alma de su hijo con una luz muy intensa y que esa luz la llena. Se le pide que permita que esta luz llene su útero, el corazón y sus ojos, dándole las gracias a su hijo por el tiempo que ha estado con ellos. El cuerpo se expande, las fascias conectan con la fuerza de vida que lleva ahora en el cuerpo, fuerte, clara y presente. Se levanta de la camilla y se siente ligera, y dice que ahora ve todo muy claro y nítido. Recuperé la visión. La inclusión de los abortos en nuestros sistemas aporta una mirada hacia la vida más completa, en consonancia con su movimiento mayor. El lugar que corresponde a cada uno de los hijos entre sí también se clarifica con la inclusión de los hermanos no nacidos o fallecidos, pues los hijos vivos se sienten más tranquilos y seguros. Los padres asignan nítidamente el lugar que corresponde a cada uno de sus vástagos, contando con los que faltan. Ahora veremos el caso de una niña de 6 años que llega con sus padres a la consulta porque esta niña no logra separarse de su madre. Tiene muchos miedos y lleva una semana sin ir a la escuela. No quiere, en la escuela se retrae y no participa.
El dolor o la retención de vida de esta niña se muestra en el timo. Su timo está muy retraído. ¿Qué es lo que se descubre? La falta de un hermano anterior a ella. Al preguntarle a los padres, ellos dicen que no han perdido ningún hijo antes, que ella es la primera y muy deseada. La madre señala que le costó mucho quedar embarazada. La niña siente mucha angustia y pregunta, ¿y yo puedo? Le pregunto a sus padres y la madre dice, sí, yo tuve un aborto antes. Le cuesta hablar, pero continúa diciendo que fue un aborto voluntario, de una relación anterior. En ese momento, el timo de la niña vibra con la información, se libera, dirigiéndose la atención hacia el pericardio de los riñones, donde poco a poco estos se van desenroscando. Al terminar el tratamiento, los padres que se mostraban escépticos, pasado el tiempo, vienen a la consulta y dicen que la niña empezó a ir a la escuela y que su comportamiento había cambiado completamente. Los olvidados en el sistema familiar tienen, por tanto, una importante repercusión en los integrantes siguientes. Cuando el aborto ha sido voluntario, la continuidad de la relación de pareja se vuelve muy difícil. Una mujer de 25 años acude a la consulta debido a un mioma en el útero. Al tratarla a través de las manos, se siente que la retención de vida está en su pericardio y se une directamente con el útero y con el mioma. Se le pregunta, ¿a quién no has dado un lugar en tu corazón? La paciente comienza a llorar y dice que hace 8 meses tuvo un aborto. Los dos decidimos no tenerlo, pues no era el momento. Tras el aborto dice, mi relación con mi pareja ha cambiado completamente, no lo puedo ver. Al conectar con esta información, el útero comienza a desenroscarse y toma presencia el mioma. Se le pide a la paciente que conecte con su mioma y dice que siente rabia, llora. Se le propone que conecte con su hijo y le diga, no te he podido dar un lugar en mi útero y me duele. La mujer entra en la angustia. Pasado un tiempo, cuando recupera la calma, se le propone que diga, ahora te traigo a mi corazón. El útero se expande y su cuerpo también. Al terminar el tratamiento, la mujer dice, siento mucha tristeza y a la vez me siento más entera. Pasado 3 meses, llama para decir que acudió al ginecólogo y que el mioma ya no estaba. El orden espiritual superior que otorga el mismo derecho a la pertenencia a todos aquellos que forman parte de él, no permite exclusiones. Ver. El orden es otro aspecto fundamental en los sistemas y por supuesto también en el sistema familiar. Al referirnos al orden en la familia, hemos de tener en cuenta el amor que nos relaciona y nos mantiene vinculados. Este amor precisa de un orden. El orden entre padres e hijos comprende que los padres den y los hijos tomen. Cuando como adultos miramos a nuestros hijos, es esto lo que queremos, que tomen lo que con todo nuestro amor les damos. Posteriormente ellos, los hijos, darán a su vez a sus hijos. El flujo del amor, el orden, va de arriba hacia abajo, del mayor al menor, de los que llegaron antes a los que llegaron después, de generación en generación. Transmitimos lo que recibimos de nuestros padres junto con nuestra propia experiencia de vida, como si de un río se tratara, un río donde las aguas fluyen siempre hacia abajo,
tomando toda el agua que le llega hasta desembocar en el mar. Por las circunstancias que cada persona ha vivido, a veces nos resulta difícil tomar de nuestros padres y mantenernos en la posición de hijos. En algunos casos estamos enfadados y nos negamos a tomar de ellos. Lo que me llega de ti no lo quiero. Este enfado muestra que algo necesita ser restituido. El sistema necesita de una mirada nueva, de comprensión, donde podamos ver qué es lo que ha ocurrido para que la expresión del amor haya quedado retenida. En otros casos, los hijos queremos ayudar a nuestros padres, rescatarlos de sus dificultades. Lo hacemos por amor, por un amor inconsciente, que no ayuda, que lleva al hijo al dolor y a la enfermedad. Tratamos de ayudarlos en la ilusión de que podemos salvarlos y nos sacrificamos por ellos. Veamos el caso de un niño de 3 años que acude a la consulta con sus padres. El motivo es un impétigo, localizado en la barbilla, que se ha extendido a nariz y pómulos en pocos días. Al estar el niño en brazos de su madre, no podía separarse de ella. La retención de vida se sentía a nivel del intestino. La sensación era el miedo de la madre a dejar al niño con la abuela paterna, es decir, con su suegra. La imagen que aparecía era la de un dique que hacía de parapeto a la vida proveniente de la abuela paterna del niño. El dique se estaba agrietando sin poder contener el caudal de agua. Es decir, la vida que llega de los padres a sus hijos y de estos a su vez a sus hijos, con todo lo que traen. La madre confirmó su dificultad para dejar a su hijo con su suegra. Entonces se le propuso que la mire. La madre entró en su dificultad y mirando a la madre de su marido y abuela de su hijo, entró en un profundo reconocimiento, honrándola y agradeciéndole la vida que llevaba su hijo, pues esta vida también le llegó gracias a ella. En pocos días el impétigo fue desapareciendo y al cabo de una semana no quedaba resto alguno. El tratamiento del niño se centró en el pericardio, intestino, cráneo, membranas y timo. Para estos padres no es fácil admitir que el padecimiento de su hijo tiene que ver con ellos mismos, aunque su fuero interno enseguida lo comprenden. Es el caso de padres que están en proceso de separación. También cuando alguno de los progenitores está viviendo un difícil momento personal que no puede mostrar. Cuando los padres toman su responsabilidad y se preocupan de ello, el niño descansa y se puede dedicar a ser niño, a jugar como los demás, sin tener que estar al tanto de sus padres. El orden se recupera, los padres son los grandes, los que dan, y los hijos son los pequeños, los que reciben. Las dificultades y enfermedades de nuestros hijos, los padres podemos preguntarnos, ¿qué está mostrando el niño a través de esta enfermedad? ¿Qué dificultad estamos viviendo los padres en este momento que nos cuesta digerir y mostrar? ¿Con qué persona de nuestro sistema familiar está identificado el niño? Es decir, ¿a quién está tratando de salvar? En la relación de pareja, en cambio, el orden es otro. En la pareja, para que el amor fluya en ambos sentidos, es necesario que la relación sea de igual a igual. La pareja precisa de un equilibrio entre el dar y el tomar, de manera que todo lo que estoy recibiendo de mi pareja lo pueda compensar, dándole también yo. Así y ahí me sentiré en mi lugar como pareja. El que da habrá de permitirse también tomar, recibir de su pareja y viceversa. El que recibe necesitará y deberá también dar. Así la relación estará equilibrada y crecerá. Una mujer de 42 años llega a la consulta con un dolor en el hombro izquierdo.
Todas las tensiones llevan al útero, sintiéndose viejo y cansado. La paciente dice que se encuentra muy cansada y confundida en la relación de pareja. Vive con ellos desde hace 5 años el hijo de él, proveniente de una relación anterior. El chico tiene 15 años y ella se vuelca en su cuidado. Al observar el sistema, vemos, por un lado, que ella está asumiendo totalmente la función de madre del niño. Aunque la madre biológica vive en otro país, mantiene cierto contacto con su hijo y a ella le corresponde el lugar de madre, aunque luego, en el día a día, sea la paciente quien acompaña a su pareja en el cuidado y educación del niño. Su hombro tira y tira del niño y del padre. Para el niño es necesario respetar el lugar de su madre biológica. Además, la dedicación que la paciente viene ofreciendo al chico no está siendo reconocida por su pareja, quien incluso le reclama mayor participación en diferentes aspectos de la educación del niño. La inclusión de la madre biológica en el sistema, dándole su lugar a pesar de su distancia física, la mirada de la paciente hacia ella dando un pequeño paso hacia atrás, para dejarle el lugar preponderante como madre y el agradecimiento del padre hacia su pareja, la paciente por estar a su lado y participar del cuidado del chico, fueron todos hechos que permitieron que ella se relajara y que el dolor del hombro desapareciera, pues ya no tira de nadie. El amor precisa de un orden. Aun cuando la mujer ofrecía todo su amor al niño, dicho amor precisaba de un orden. El lugar que venía ocupando en sustitución de la madre biológica generaba cansancio, confusión y malestar en ella y en el sistema. Cuando un elemento deja de ocupar su lugar, el sistema va a tender a compensar la situación tratando de recuperar su equilibrio, con el esfuerzo añadido de otros elementos del sistema. Como consecuencia de un traumatismo casual, un dedo de un pie izquierdo le queda invalidado a una persona para la función de apoyo que desempeña. Los otros dedos van a tratar de compensar esta carencia, asumiendo una función adicional, que hace que la forma de pisar y caminar con dicho pie cambie. Las articulaciones del pie tratan de buscar un nuevo equilibrio que afectará también a la rodilla y a la cadera, y finalmente a todo el cuerpo. El cuerpo precisa de ese dedo para su mejor desarrollo motriz. Se trata de un elemento que tiene un lugar y una función. Y aunque el cuerpo se adaptará a la nueva situación, lo hará con un coste importante para el sistema corporal. Probablemente esta persona llegará al tiempo de la consulta con una dificultad derivada, bien sea una lumbalgia, problemas de intestino, dolor de hombro, acúfenos u otras posibles patologías cuyo origen estará en aquel traumatismo en el dedo del pie. En el ámbito de las organizaciones, la mirada sistémica aportará también una visión y una claridad fundamentales para un desarrollo eficiente de la empresa en consonancia con su misión, con su visión y con los valores. El reconocimiento del lugar que corresponde a cada una de las personas en la organización y el orden son aspectos esenciales. Aún partiendo del ámbito de la sanación y del crecimiento personal, las problemáticas observadas nos permiten comprender y contrastar dinámicas que son extrapolables a cualquier tipo de sistema, también a las organizaciones empresariales. La ayuda que prestamos desde cualquier ámbito es amor en sintonía con el pensamiento del espíritu que todo lo mueve, tal y como lo piensa. Se trata de un amor respetuoso que confía en la propia fuerza del paciente para su curación. Hellinger permitió que comprendiéramos que la enfermedad y también cualquier conflicto
reflejan que algo esencial está separado en la persona, que algo necesita ser cuidado, restituido. El proceso para la sanación y la curación precisa integrar aquello que ha sido separado e interrumpido. Desde la manifestación de una enfermedad o patología en el cuerpo, conectamos con la fuerza de vida de la persona a través de sus fascias, que nos llevarán al origen de esta manifestación en el cuerpo físico. Esta causa puede encontrarse en cualquier momento de sus experiencias de vida y también de las experiencias vividas en su sistema. Bert Hellinger, en su proceso de observación, reflexión y comprensión en relación con lo que denomina movimiento del espíritu, señala que todo lo que está presente no se acciona por sí mismo. Todo movimiento de lo vivo resulta de un movimiento que proviene desde fuera. Y no solo en su inicio, sino ininterrumpidamente durante todo el tiempo que dure esta vida. En sintonía con el pensamiento de este espíritu, para nosotros todo futuro es ahora. Este espíritu piensa de manera total en la actualidad, en el ahora. En la dimensión del espíritu termina toda preocupación por lo venidero. Todo lo próximo nos es mostrado ahora, en sintonía con ese movimiento. Como existe algo próximo, existe para nosotros un futuro, pero un futuro ahora. El cuerpo es el ahora, es la manifestación física del ser, la forma que adopta el espíritu en su manifestación de movimiento y de vida, aquí y ahora. Unos padres asisten con un chico de 14 años a la consulta, muy preocupados por el comportamiento de su hijo. Los padres manifiestan que antes no era así y que su actitud se ha ido agravando hasta el punto que le han expulsado del colegio por una semana, por indisciplinado y agresivo. El terapeuta comienza a sentir que las fascias llegan al hígado. Escuchando el movimiento de ese órgano, se le pregunta a dicho órgano: ¿qué te ha ocurrido para que retengas la vida aquí? Y aparece la imagen del padre que tira de él, muy enfadado, y detrás a lo lejos la madre. ¡Qué bien lo has hecho! Has conseguido que te echen de la escuela. Los padres escuchan. Su hijo les está siendo fiel a su padre, que rechaza esta escuela. El padre asiente con un leve movimiento de cabeza y explica que él quería llevarlo a otra escuela, y su mujer no aceptaba. En la medida en que los padres toman su responsabilidad, liberan su mirada y carga hacia el niño. Así fue como pudieron abordar sus propios problemas y su relación, y fue así también como el niño recobró su carácter alegre y jovial. En este caso, vemos que la demanda es su comportamiento y la manifestación física se sitúa en el hígado a través de la regulación de la parte bloqueada en su cuerpo y mirando sistémicamente lo que se esconde detrás de su comportamiento, se pudo lograr iniciar un proceso que expandió la vida en esa persona y en su sistema familiar. El efecto que una constelación tiene en la persona se percibe en su cuerpo, de manera que refleja el inicio de un proceso en la persona en el camino hacia la solución. Una mujer planteó la relación con su madre, con quien estaba enojada, y no tenía contacto desde hacía más de un año. En la constelación la mujer pudo observar y comprender el dolor que su madre llevaba con ella y lo difícil que le resultaba para la madre mostrar su amor hacia ella, la hija. La mujer se reencontró con su madre en la constelación. Su expresión corporal y su actitud en el seminario cambiaron totalmente.
Al día siguiente compartió en el grupo que esa misma noche su madre la había llamado por teléfono para decirle que la quería. Las personas que acuden a la consulta llegan con un motivo, aunque a veces no lo puedan concretar y verbalizar. En todos los casos, la persona siente una necesidad, algo que debe ser restituido. Un hombre de 26 años acude por probar sin una necesidad concreta. Al acostarse en la camilla, se siente la retención de vida a nivel del timo. Conectando con esta estructura, el paciente dice que no encuentra el rumbo en su vida, que no sabe qué hacer. Poniendo la atención en el timo, se le pregunta ¿qué propone? Aparece un camino que se va haciendo cada vez más agradable, floreado, abierto y amplio. Al terminar el tratamiento, él verbaliza que tenía unos pinchazos en el pecho, que eran muy intensos, que no sabía de qué podía tratarse y que le tenían preocupado y que ahora se habían ido. También señaló que cuando se le acompañó en su liberación, le habían venido imágenes de cambios en su trabajo. Se levantó feliz y 3 años después volvió a la consulta a decir que a raíz de aquel tratamiento se le fueron aquellos dolores tan fuertes en el pecho y que había notado un gran cambio que le había abierto a otra forma de vivir. En euskera, lengua propia del País Vasco, sanar se dice osatu, que a su vez significa completarse. Cuando enfermamos hay una parte de nosotros que está fuera de nuestro cuerpo físico, energético, emocional, mental y espiritual. Cuando sanamos nos completamos y nos hacemos uno de nuevo. Este concepto en su profundidad lo engloba todo. Ahora relataré algunos casos. Este se llama Mi Lugar. Es de un niño de 11 meses que tiene la pierna retraída. El niño ha nacido mediante parto instrumental con fórceps. Lo ha estado tratando una terapeuta y se nota que el cráneo lo tiene mejor, pero tiene una pierna que no mueve mucho. El niño no se separa de su madre. Al tratarlo, la retención de vida se muestra en su riñón izquierdo y vienen a la imagen 2 mujeres y un hombre. Al decírselo a la madre expresa su rabia hacia la anterior mujer de su marido, con quien él tiene 2 hijas, pues le exige más atención hacia las niñas. La retención en el riñón izquierdo provoca una retracción del psoas ilíaco, produciendo un acortamiento con rotación en su pierna izquierda. Tratando el sacro, las membranas, el esfenoides y los huesos del cráneo, al desenroscarle la pierna izquierda, muestra la vejiga y la cadera derecha en retracción. Ahí aparece la imagen del padre y la necesidad del niño de estar con él. A su lado el niño se libera. Tratando con la madre, se siente su necesidad posesiva de que el niño esté siempre con ella, aunque luego ella lo experimente como un agobio. Se le comenta a la madre que el niño soltará la pierna y descansará cuando ella se haga cargo de su miedo a ser abandonada. Ésta lo comprende, entonces se le propone a continuación que mire a la primera mujer de su marido y a sus hijas, dándole su lugar en el sistema. Que mire también a su marido con las niñas y él se hace cargo de ellas. Se le pide que le diga a su marido:
te tomo con todo lo que viene contigo. Una vez que lo ha interiorizado, se le propone que se sitúe en su lugar en la pareja, al lado de su marido, lugar que antes ocupaba la primera mujer. Otro caso, el nido vacío. Mujer de 33 años, quería quedarse embarazada. Ella había tenido un aborto hace 2 años y posteriormente no conseguía quedar embarazada. Su pareja estaba en la cárcel desde hace 1 año por motivos políticos. Al comenzar el tratamiento, tenía bloqueado el temporal izquierdo y el riñón izquierdo, y en su cuerpo se sentía el miedo a recibir malas noticias por teléfono. El cuerpo mostraba en el útero un sentimiento de separación y abandono, mostrando una imagen de nido vacío. Llega la imagen de su abuelo materno. Al preguntarle por él, ella dice que era de hospicio. A través de una visualización se le guía hacia su abuelo para que le pueda ver con sus padres biológicos y darles las gracias por haberle dado la vida a su abuelo. Gracias a ustedes, a mí también me ha llegado la vida. El útero entra en esta emoción, liberándose y acogiendo la vida. En la siguiente sesión se trabaja su relación con el hijo que perdió, con el alma que no se quedó, dándole un lugar y conectando también con su pareja. En este tratamiento la retención de vida se encontraba en el pericardio, la necesidad de expresar lo vivido, de acoger a su hijo. Después se le trató el cráneo líquido, el sacro, el útero y luego otra vez el pericardio. Ahora mirando a su pareja, sintiendo lo que los unía. A los 3 meses volvió por tercera vez a la consulta y dijo que estaba embarazada. Entonces centramos el tratamiento en la camilla, en conectar con la vida que lleva en el útero y en sentir también físicamente con sus manos el movimiento del feto. La emoción fue inmensa y mostró una total felicidad. Ella continuó viniendo a la consulta durante el embarazo y pudo ir visualizando y sintiendo la energía del bebé, el útero y la placenta, conectando también con la energía del padre, con su presencia, aún no pudiendo estar físicamente con ellas. Este es el caso de un hombre de 48 años que padece de asma. En la primera sesión se percibía en su cuerpo la sensación de no sentirse querido por su madre. Se le hace ver que él sí quería venir a este mundo, en esta familia, y eso prevaleció. En la segunda sesión, él se ahogaba y entraba en crisis. Sentía una traición en su sistema, un cuchillo. La imagen la llevaba al bisabuelo paterno. Al hablar de su familia paterna, señaló que su padre vino de un pueblo de Castilla a trabajar al País Vasco, y en el sistema él sentía la necesidad de pedir justicia. Él es abogado. En la tercera sesión dijo que estaba mejor y que le estaba ocurriendo algo muy curioso. Durante unos 6 días había estado oliendo y sintiendo a su padre como si saliese de los poros de su piel. Además del asma, desde hacía años tenía psoriasis muy avanzada, picores por todo el cuerpo, tanto que de rascarse acababa sangrando, sin poder parar. Mostraba un conflicto de separación. Empezó a tratársele otra vez, porque no podía respirar. Sin hablarle, conectamos con su padre y le propusimos que venga y lo abrace. Él dijo: ha vuelto el olor de mi padre.
Entonces el hombre comenzó a hablar de la relación entre su madre y su padre, el cual estaba resentido con ella porque decía que no le dejaba vivir. Después de jubilarse, cayó en picado, le salió un tumor en el cerebro y se fue en 6 meses. Trabajaba en los juzgados. Él no ha querido tener hijos para que no sufran. En la visualización se ve él con su padre, lo mira con cariño y el padre lo abraza. Se le propone que permanezcan un tiempo juntos, sintiendo ese abrazo en todas sus células, mientras continuaba tratándosele el cuerpo. Con una sonrisa increíble dijo: «¿Cómo puede ser?». Y se fue con un «gracias, muchas gracias». Hacía tiempo que no respiraba así. Y este último caso es de una mujer de 46 años que decía y sentía que no estaba a gusto. «No me falta nada, pero no estoy a gusto». Esta mujer tuvo una depresión hacía 2 años y había mejorado un poco con medicación. Tenía 2 hijos vivos y tuvo 2 abortos, el primero y el tercero. Ella es docente. Se acostó en la camilla y a la pregunta de dónde retenía la vida, todo llevó hacia el diafragma, al lado izquierdo, que estaba totalmente bloqueado junto con el brazo, el pericardio y el timo. La imagen que llegó fue de una cabeza con unos nubarrones que le tapaban hasta la boca, girando continuamente. Esta mujer todo lo analizaba, era su forma de funcionar, su escudo. Al racionalizar cada aspecto de su vida, podía seguir adelante. Lo que el cuerpo le pedía era entrar en las emociones, liberando el pericardio. Ella comentó que si entraba en las emociones se hundía, y que la única manera de sobreponerse era razonándolo todo. Necesitaba sentir su cuerpo para poder centrarse. Se le propone una visualización, que todos los pensamientos que le lleguen durante el tratamiento los lleve de la cabeza al corazón. Imagina que introduces tu cabeza dentro de tu corazón y miras a la vida desde el corazón, escuchas desde el corazón, saboreas la vida desde el corazón. Su cuerpo empezó a reaccionar aumentando la vibración y la expansión del vaso. Al segundo tratamiento se presentó muy nerviosa y preocupada por un problema que estaba viviendo su hija, porque había sufrido vejaciones en la escuela. A nivel físico, su pericardio estaba bloqueado. Cuando se libera y pasa al timo, comparte la situación de su hija. Mientras va hablando, esta situación resuena en sus células muy profundamente. La vuelve a vivir. ¿Y a ti? ¿Cómo te fue en la escuela?, le pregunto. Comienza a llorar. A la misma edad que tiene ahora mi hija, 9 años, a mí también me maltrataban 2 chicos. Esa situación la marcó. Ella nunca lo había hablado y ahora tenía miedo de que su hija pasase por lo mismo que ella. A partir de aquella vivencia, rechazaba el desarrollo de su cuerpo y sentía que desde ahí se cerró. Se pudo trabajar volviendo a las situaciones vividas y contactar con su propia fuerza. Desde la adulta que es ahora, pudimos acercarnos a aquella niña de 9 años. Conecta con esa niña que llevas dentro, con lo que vivió. Te acercas a ella y la acompañas desde la adulta que ahora eres para que tu niña pueda vivir esa situación más acompañada y quizás con más recursos.
Una vez que volvió a la adulta actual, se le propuso que mire a su hija y le diga: «Esto es mío, y yo me hago cargo y me ocupo de ello. Déjalo conmigo». Se sintió una gran expansión en su cuerpo al terminar, y se mostró muy sorprendida, pues nunca había hablado antes de esta situación. Decía estar avergonzada por todo lo que había llorado en la sesión. A través del tratamiento, además de liberar físicamente los tejidos, se pudo acompañar con las manos la liberación de experiencias de vida, los traumas y sentimientos bloqueados. La próxima vez vino muy alegre y tranquila. La hija estaba muy bien, estaba más comunicativa y sentía que estaba eliminando líquidos a través de la orina, que había perdido peso y que se encontraba mejor en su cuerpo. El esquema lesional era el siguiente: desde el pericardio al timo a la tiroides, sistema vegetativo y suprarrenales, aparecía la imagen de huida de la emoción al plano mental, para no entrar en el conflicto y poder seguir adelante con el miedo a que algo se mueva. Su hija lo llevaba por ella, a su servicio. Un caso de una mujer de 25 años que sufre de anorexia. Los padres de esta mujer comentan la gran preocupación, pues apenas ella ingiere alimentos, anímicamente la ven muy baja y su carácter es cada vez más fuerte e irritable. La chica cuenta que le cuesta comer. Empezó a perder peso hace 5 años. Esta chica es una chica de constitución fuerte y al comenzar a observar sus fascias, todas conducen a la aorta abdominal, a nivel del tronco celíaco. La retención de la vida afecta a las dos ramas del tronco celíaco, la arteria hepática y la arteria esplénica, y con ellas al plexo hepático y al plexo esplénico del sistema simpático. La imagen que llega es una de rabia e impotencia ante la falta de madre. Le pregunto qué le sugiere a ella y señala que en su niñez lo pasó muy mal, pues su madre la crió junto a 2 primas gemelas. Ella siente que era más madre de las primas que de ella misma. La paciente conecta con esa rabia y el terapeuta acompaña al hígado a través de la arteria hasta que se expande y sigue expresando el sufrimiento vivido. Se le pregunta con quién creció su madre y dice que con su hermana mayor. Sus padres, abuelos de la paciente, vivían en un caserío y al casarse su hermana mayor se fue a vivir con ella al pueblo. Dice que para ella su hermana mayor era como su madre. En la siguiente sesión, la paciente dice que se encuentra con menos aires y que está más tranquila. Acostada en la camilla se siente la retención a nivel del vaso, pericardio y timo. La aorta abdominal ya no tira y se le propone que traiga la imagen de su madre y la mirada de ésta hacia su madre, la abuela de la paciente, con todo lo que ha necesitado. Ella dice que está sintiendo la falta que vivió su madre, a ella también le faltó su madre. Aquí interioriza que su madre no pudo darle más y asiente a la vida. Gracias, mamá, por todo lo que me has dado. En la tercera sesión se encuentra mucho mejor, comienza a comer y evoluciona positivamente, pues ahora sí puede recibir de su madre. Un paso juntos. Familia. Se trata de un matrimonio con su hija de 12 años, tienen 3 hijos, y esta hija es la tercera. Los anteriores son varones. Ellos dicen que la niña se muestra con una agresividad explosiva. Se percibe que su útero está bloqueado y al comenzar a desenroscar la pierna derecha, se conecta con el útero.
En ese momento la niña dice que le duele la rodilla derecha. Se nota dividida entre esconderse detrás de su madre y mirar a su padre. Imagen esta que aparece en el vaso. Se le siente muy retraída, con su madre fuerte, ocupando mucho lugar, y el padre perdido que no sabe dónde está. A la niña se le siente sin poder comunicarse, sin expresar toda la sensibilidad que se está despertando en su cuerpo y que muestra a través de la agresividad. Se trabaja la alteración en el movimiento de las membranas, la croce, que es una membrana que tiene forma de báculo, ese que usan los obispos, que muestra las membranas de tensión recíproca. Esa membrana se muestra partida a nivel de la tienda del cerebelo, tiroides, vaso y útero. Se le acompaña a que sienta su cuerpo y se le invita a abrirse a esa femineidad incipiente. También se le propone que conecte con su fuerza femenina, acogedora y creadora, y ahí se expande todo su cuerpo. Al finalizar, se le propone que tome una flor de entre las esencias florales de Burukuyá, utilizadas como complemento energético y como recordatorio de la sesión. Ella elige el ciruelo para estados cambiantes, para personas que estando bien de repente sienten ganas de llorar sin saber por qué. A continuación se comienza a tratar a la madre. El motivo de la consulta es el dolor del hombro derecho que padece desde hace un año. En su cuerpo se siente que se le escapa la vida en dirección hacia un muerto. Se le pregunta por sus hermanos y ella expresa que el anterior a ella murió de SIDA con 36 años. Se siente asimismo otro hermano no nacido, según explica ella. Su madre dice que no hubo tal y su tía en cambio afirma que sí, que hubo uno entre ella y su anterior hermano. Se observa la vesícula biliar y se siente mucha rabia, dolor, en la unión con el páncreas. Entra en un dolor muy profundo y conecta con la pérdida de su hermano. El hermano se siente en su brazo derecho agarrado a ella y dice que hace 2 días ha soñado con él y que le sorprendió verle envejeciendo al igual que ella. Se le acompaña a que conecte con su hermano y pasado un tiempo se le pregunta si ya lo puede dejar ir, para que pueda descansar en paz. Se le propone que diga yo me quedo y te dejo ir. Conforme pronuncia la frase, el brazo empieza a desenroscarse y se produce una liberación a nivel físico, emocional y espiritual. Después el dolor vuelve a aparecer y también aparece la madre. La paciente conecta con su madre y le dice, siento tu dolor, mamá, lo he llevado por ti y ahora te lo regreso con todo mi respeto y con todo mi amor. Tras decirlo, siente, según sus propias palabras, una paz enorme. Cuando se levanta, dice que su madre es esquizofrénica y que se medica desde hace tiempo, antes de que ella naciera. El marido presenta como motivo para la consulta su dificultad para comunicarse. En su cuerpo las fascias muestran el mismo patrón que en su hija, es decir, su hija como él, la tiroides, la comunicación cerrada, el vaso, dificultad con los 2 progenitores, aunque el padre parece más fuerte. A él le descoloca la imagen. Se le propone que mire a su padre y se le pregunta, ¿qué le dirías? Que sea valiente. Dice que su padre está ahora en un difícil momento, que se está muriendo. Se le propone que le diga, gracias padre, gracias. A través de estas palabras conecta y empieza a llorar, pero frena. Se le propone que le diga, tú eres el mejor padre que he podido tener. Me lo has dado todo y es suficiente. Al tiempo, le viene otra frase, llora y dice, te honro, padre. Sigue llorando y se va llenando de su padre en un profundo proceso de reconocimiento hacia él.
La vida que me llega de ti ha llegado también hasta mis hijos. Al tiempo, cuando él siente que se ha llenado de su padre, se le propone conectar con el alma de su esposa, que la ubique a su izquierda, que la mire con todo lo que lleva, con todo su sistema y le diga sí. Él se emociona y terminado el tratamiento, su timo y su pericardio se ven feliz. Él dice que se ve abrazado a mucha gente. Cuando se levanta se siente más grande, más presente y feliz. Se le propone que vaya a su padre y le dé las gracias. En esa presencia conecta con el abuelo, el padre de su padre. El paciente dice que no hubo una buena relación sin comunicación. Ante su resistencia, se le propone que diga: si tú conectas con él y te permites sentir la fuerza que te llega de tu abuelo a través de tu padre, podrás sentir esta fuerza masculina y así podrás tomar tu lugar en la pareja. A continuación se le propone a él y a su pareja que den un paso juntos a la vez con el pie derecho. Ahí ella se apoya en él y después otro paso con el pie izquierdo y aquí él se apoya en ella. Mirar a la vida los dos en la misma dirección, apoyándose y ayudándose en el camino. Desaparecer. Mujer de 57 años, hombro congelado. Esta mujer consulta por su dolor en el hombro derecho y en todo el cuerpo. Al sentarse en la camilla, en ese hombro aparece una imagen de miedo. La restricción de movimiento lleva a la vesícula biliar, al pulmón derecho y al estómago. En la siguiente sesión se sigue tratando la vesícula biliar y el pulmón y se descubre la necesidad de ocuparse más de ella misma. Ante la sensación de intoxicación química en su cuerpo, se le pregunta qué medicación está tomando. Ella dice que está tomando medicación para la osteoporosis y que le hace mal. Al mirar los efectos secundarios señalados en el prospecto, efectivamente coinciden con sus malestares: reflujo, dolor de huesos, cansancio, pero aún así la sigue tomando e es incapaz de no tomarla. En el tratamiento aparece la imagen de su madre y la sensación de vacío. Dice que su abuela materna murió cuando su madre tenía 8 años. La paciente repite varias expresiones en las que dice que quiere desaparecer, como el calcio de sus huesos. Cuando se le propone que traiga a su madre delante, se emociona, comienza a llorar, la ve en su silla de ruedas. A la edad que ella tiene ahora, comenta, su madre sufría también de los huesos, y empezó a tomar una medicación que le fue muy mal. Se fue deteriorando y acabó en silla de ruedas. Este era su pánico, e inconscientemente estaba siguiendo a su madre a través de la enfermedad y también a través de la medicación. Ella comienza a llorar con un llanto desconsolado. Vuelve a decir: yo por mí me iría. Se la acompaña a recuperar el movimiento de la tiroides y se le propone que mirando a su madre le diga: te sigo. Pero le cuesta, no quiere decirlo. Continúa tratándole la tiroide, pulmón derecho y pericardio, proponiéndosele que entre en el movimiento que la lleva al lado de su madre y que esté ahí a su lado un tiempo. Cuando sientas que es suficiente, te incorporas y le dices a tu madre: me quedo en la vida, mamá. Durante este proceso se acompaña la expansión en el pericardio, regulando las membranas desde el sacro al cráneo. Se le propone participar en un taller de constelaciones familiares, pero le cuesta, todavía no puede. Como mi padre. Mujer de 32 años, bronquitis. Esta mujer viene a consultar por un catarro y bronquitis que le acompañan cada 10 días desde hace 2 años. Anteriormente tuvo tuberculosis. Viene con su novio
y al preguntarle por sus apellidos, se refiere a su padrastro, con quien vive desde los 18 años. Comienza con un tratamiento del timo y en este se siente la ausencia del padre. Una voz interior que dice: no me quiero parecer a él. Se le pregunta si en su relación de pareja ha tenido abortos y dice que sí, que ha tenido uno hace 8 meses y otro hace 1 año, un poco antes. Ella se niega a acercarse a su padre, aunque conoce a sus hermanos, los hijos de la relación actual de su padre. Conscientemente ella no quiere conocerlo, pero en sus acciones se acerca a él. En aquel entonces su padre con 20 años no pudo formar una familia, situación que ella no puede soportar. No he querido tener a los hijos por una postura egoísta, sobre todo el segundo. Sus pulmones y su sistema inmunológico mejoran notablemente. Cada vez más su vida se va pareciendo a la de su padre, y es por eso que se le propone participar en un taller de constelaciones, pero ante la mejoría física no quiere tocar nada más. En estos 2 últimos casos vemos que ante la posibilidad de un camino para su curación, no lo pueden tomar, no están disponibles. Su salud se resiente y le piden al terapeuta que los cure, pero la curación depende de la voluntad del paciente, que tiene en sí mismo la llave para salir. El terapeuta puede acompañarlo hasta la puerta, acompañarlo en su proceso de restaurar su confianza, pero el siguiente paso solo lo puede hacer el paciente mismo. Ser mujer. Mujer de 49 años con dolor lumbar. Esta acude a la consulta por dolores en su zona lumbar y cadera izquierda. Al acostarse en la camilla, se nota la tensión en el cráneo y que retiene su vida aquí y ahora. Se le conduce hasta el útero y la emoción que muestra es de rabia contenida hacia su madre. Al comenzar a tratarse el útero, ella entra en la emoción y dice la menosprecia. Se siente más grande que su madre. Se trata de una vivencia que vibra con muchas mujeres de su línea familiar. Al desenroscar la pierna izquierda, se liberan el útero y el ovario izquierdo. Luego el pericardio y el timo. Y de vuelta hacia el sacro, se le pide que visualice a su madre detrás de su abuela, detrás a su bisabuela, y así una larga fila de mujeres anteriores de su sistema. Se le propone que se incline ante todas ellas, flexionando su cuerpo hacia adelante con la mirada hacia abajo y que las honre. Las honro. Ella permanece así un tiempo y poco a poco va levantando la mirada, desde los pies hasta los ojos de estas mujeres, y les dice: ustedes dan y yo lo tomo todo. Con estas palabras el sacro se expande y el movimiento en el cuerpo también. Se le pregunta entonces por su padre y dice que no lo ha conocido. Sus dolencias vienen desde que empieza a salir con su novio, por lo que se le pregunta cuánto tiempo lleva ella con él, y responde que 2 años. Al levantarse de la camilla se encuentra mucho mejor. Se le propone que todos los días trabaje con el barro, que meta sus manos en un balde con arcilla y conecte desde ahí con su útero y su feminidad. Desde el útero, conectar con la vida, con su creatividad y dejarse llevar, abandonarse a la fuerza de vida que le llega del útero a sus manos. Ella dice: sonrío ahora cuando me recuerdo metiendo las manos en la arcilla, deshaciéndola en el agua y penetrando dentro de mi ser de mujer con los ojos cerrados, sintiéndome y amaneciendo de nuevo hacia mi madre,
a la que agradezco profundamente con amor y humildad mi vida. Cuando el útero se hace flexible, sus ligamentos dejan de tirar del sacro, de la quinta y cuarta lumbar, remitiendo el dolor de la zona lumbar y de su cadera. Todo ello se hace posible cuando la paciente logra inclinarse ante su madre y ante el destino de las mujeres de su sistema, honrándolas. La queja. Mujer de 37 años, relación de pareja. Esta mujer consulta por su relación de pareja diciendo que desde que volvieron a vivir en Donostia se están separando. Ella dice que creía que habiendo amor no puede faltar nada, pero veo que se está alejando. Al sentir su cuerpo, aparece en el pulmón derecho la relación con su padre. Tienen juntos un hijo, también tuvieron un aborto, y ella porta otro hijo de su pareja anterior. Cuando se refiere a la pareja, se siente la falta de reconocimiento por parte de ella hacia él. Se le propone que mire a su sistema familiar actual, pero le cuesta. Se ha quedado bloqueada y no consigue continuar con la visualización propuesta. Ella llega a la relación de pareja actual con un hijo de una relación anterior. Dice que su pareja le dice a menudo: nosotros no empezamos solos. Curiosamente, ella también ha repetido esa expresión varias veces en la consulta. Dice que su pareja se queja de que este niño le quita tiempo para estar con su hijo menor. Su forma de expresarse y su dificultad para mirar hacia su sistema actual muestran la confusión que vive. Conforme se le va tratando el pulmón, el pericardio, el timo, cráneo, sacro y útero, se le propone que visualice medio a su marido, al primero a un lado, a su derecha, y el primer hijo de ambos delante de los dos. En el otro lado su pareja actual con el hijo y el aborto de ambos delante. Ella hasta ahora no se daba cuenta, ni vivía con claridad, la exigencia que le provocaba su pareja, ni la que ella le provocaba a él. Hasta ahora no había podido mirar el esfuerzo que él hacía por ella. Se le propone que mire y que vea que se lo puede agradecer. Al hacerlo, dice que se siente liberada. Después de reconocer a su pareja, al incorporarse de la camilla, vuelve a la queja hacia su pareja y su familia. Bert Hellinger cuenta una historia que narra lo siguiente. Un hombre viajaba en el vagón litera de un tren que iba de París a Berlín. Acostado en la litera de abajo, trataba de dormir, pero el hombre que iba tumbado en la litera de arriba no paraba de suspirar y de quejarse. ¡Ay, qué hambre que tengo! ¡Ay, qué hambre que tengo! Y al poco tiempo otra vez: ¡ay, qué hambre que tengo! Así una y otra vez. El que iba debajo no lograba dormirse, y ya desesperado por los suspiros y quejas de su compañero de viaje, decidió levantarse y fue directamente a la cafetería del tren. Compró 2 sándwiches y se los llevó a su compañero de compartimento. «Muchas gracias, qué amable es usted. Cuánto se lo agradezco», dijo el compañero. Y muy gustosamente se comió los sándwiches y se acostó. El que iba abajo también se relajó y al ratito estaba ya conciliando el sueño cuando escuchó al de arriba. ¡Ay, cuánta hambre tenía! ¡Ay, cuánta hambre tenía! ¡Ay, cuánta hambre tenía! En ese momento, ella se da cuenta y dice: la verdad es que mi relación con mi padre no está bien. El paciente pudo darse cuenta y tomar conciencia de cómo afectaba la relación de pareja el no haber tomado al padre. Luego, más tarde, trabajó este tema. El dolor más profundo.
Viene a la consulta una persona muy inquieta y muy nerviosa, diciendo que siente una ebullición permanente en su cuerpo. No puede dormir más de 4 horas al día y se siente agotada desde hace mucho tiempo. Al acostarse en la camilla, todo lleva hacia el pericardio como lugar de retención de la vida. Su hija se suicidó a los 23 años. Esta vivencia parece muy presente y ella se muestra dura, rígida y sin poder mirarla. Al compartirlo con ella comienza a mostrar su dolor, llora con un llanto profundo y desgarrador. Mi hija, mi querida hija. Se va llevando a que ella libere el pericardio, esta retención, que también se dirigía hacia la vesícula y el hígado. Expresa su impotencia, incomprensión, culpa y rabia. Mientras se va liberando, sigue conectando con el dolor. Mi querida hija. Y al poner sus manos en el timo, se refiere a un pitido que desde que murió su hija tiene en el oído derecho. Poco a poco su cuerpo se va relajando, expandiéndose y aceptando. El cuerpo sí y el alma también. Al siguiente tratamiento, la mujer se muestra más abierta, su expresión es más relajada, comenzó a poder dormir más y el pitido en su oído desapareció. Pero el dolor del alma lo sigo teniendo. Se le trata el pericardio, el útero, el sacro y las membranas. En el útero ella conecta con el corazón, la llama del fuego, de justicia. Qué injusta la muerte. Entra en la emoción y logra conectar con su hija, mirarle y decirle, me duele tanto. Ahí se produce un cambio en su cuerpo, aceptando a través del movimiento la muerte y el destino de su hija. La paciente relata, con la ayuda de los tratamientos conseguí ir aceptando lo ocurrido y paralelamente me fui relajando. Fue desapareciendo la rabia, la impotencia, la culpa, y quedó la aceptación y el dolor. El dolor, un compañero que siempre está y estará conmigo, pero con el que puedo ahora convivir. Me deja dormir y vivir tranquila aceptando lo ocurrido. Te pertenece a ti, mamá. Niño de 11 años que no puede dormir. El niño no puede dormir y esto detona en un conflicto familiar. De pequeño había sido tratado por dolor abdominal y se acordaba nítidamente del miedo a morir que sentía en él. Poniéndole las manos en el riñón izquierdo se llega a esa sensación y el niño comienza a llorar con mucha angustia. Y dice, el otro día soñé que estaba muerto. Por eso no se puede abandonar al sueño. ¿Cómo va uno a cerrar los ojos? Detrás de la primera sensación surge la muerte de la madre de su madre, no superada por esta. La madre asiente. Murió cuando el niño tenía 2 meses y dice que les cambió la vida. Su madre llevaba el negocio familiar. La imagen muestra a su madre aglutinando a todos, con sus grandes alas brazos como una gallina, con sus polluelos. Y a la muerte de ella, la hija hizo a un lado su dolor para ocuparse de todo. En el niño también se siente que ocupa el lugar de otra persona. Al mes, vuelve a la consulta y dice que está mucho mejor, que ya no tiene tanto miedo de ir a la cama. Aún así, se siente que su riñón sigue ahí bloqueado y se trabaja con su cuerpo físico. Se le lee la letra E y se le hace una visualización poniendo sus manos y su atención en su riñón. Trata de mirar a tu miedo y a tu angustia y ve recogiendo todo en una caja muy bonita. A continuación envuelves la caja en papel de regalo rosa y miras a tu mamá. Y le dices, mamá, con todo mi amor y mi respeto, te devuelvo lo que es tuyo, tu miedo, tu angustia. Lo he llevado por ti, te pertenece a ti.
En ese momento, la madre, escuchando a su hijo, lo toma y se llena. El niño siente tranquilidad. Se queda casi dormido y cuando termina la sesión, se le explica a la madre, proponiéndole a ella que lo trabaje. Pero ésta no quiere, dice que le cuesta mucho. Cuando nos ocupamos de nuestro dolor, liberamos a nuestros hijos de llevar ese peso en nuestro lugar. Hombre de 36 años con dolor en todo el cuerpo. Se plantea si quiere o no tener un hijo. Su dolor es muy invalidante y no lo deja hacer nada, tampoco dormir. Se detecta que el paciente tenía un dolor que provenía de su madre por la pérdida de un niño. En su riñón izquierdo llega la misma imagen. El paciente dice que se lo preguntó a su madre y que ella le dijo que no había perdido ningún niño. En ese momento se desenrosca el riñón, se va hacia la próstata y dice, falta un niño. La sensación es intensa en la próstata, por lo cual se le pregunta si él quiere tener un hijo. Sí. ¿Y por qué no viene? ¿Está llorando su pérdida? Sí. Ellos tienen una hija y llevan un tiempo queriendo tener un segundo hijo. Como no llega y se siente mayor, ya no sabe si sí o si no. Y llora su pérdida. Se le acompaña a visualizar al niño a la luz de ese ser al que da por muerto antes de encarnarse. Al darle un lugar en su corazón para que desde ahí mire a su pareja y a lo que los une. La letra hebraica con la que se trabaja es Sade, cuyo significado es momento de una gran reconciliación. Es ver a cada uno en su fuerza, en su luz y en su camino. El hombre se levanta de la camilla asombrado, ligero, sin carga en el cuerpo. Le cuesta creerlo, pero dice que es así. Y reafirma su propósito de consolidar su relación con su mujer. Unas semanas después, informa que están esperando un hijo. Yo me ocupo. Niña de 7 años no responde. La niña acude a la consulta acompañada por su madre. En la escuela insisten que la niña tiene un gran problema con mostrarse. Cuando le preguntan si algo la bloquea, ella no responde. Está aislada en la clase. La madre dice que a la niña le suelen doblar los oídos y que duerme muy mal. Al poner sus manos en su cráneo, llega la imagen de la niña hecha un ovillo, cerrada en ella misma, con la cabeza metida en su estómago. Al preguntarle al tejido qué vivencias ha tenido, se percibe un pánico exacerbado. La niña manifiesta la necesidad de estar con su madre y siente que lo que está viviendo pertenece a ésta. Se le pregunta a la madre por la relación con sus padres y ella dice que están todo el día discutiendo, que su madre trata muy mal a su padre, que siempre se queja de él. Esta pregunta sirve también para que ella ponga la atención en su propia relación con su marido, pues está repitiendo el comportamiento de su madre. Utiliza a la niña y a los miedos de ésta para dormir con ella y no con su pareja. Se continúa tratando a la niña y en su pericardio se conecta con sus padres. La letra que se utiliza es Sayin, una de cuyas fuerzas es la liberación de las inscripciones negativas en el ADN. Ahí se les devuelve a los padres el peso que la niña lleva por ellos. Acompañando a la niña, se visualiza a su padre detrás de ella, a la derecha, y a su madre al lado del padre, a la izquierda. El río de la vida les llega de ellos y lo recibe.
Tras 2 años de dormir con su hija, la madre se muda a su propia habitación. Por fin ella y su esposo logran poner en ellos la atención y soltar a la niña. La niña comienza a comunicarse mejor, canta y baila. Se continúa tratando su riñón izquierdo, tiroides, comunicación y oídos. Y en el último tratamiento cuenta que se disfraza en una fiesta de carnaval y lo pasa muy bien. La niña se siente libre, se ríe a carcajadas mientras se le lee un cuento. El proceso personal que está realizando su madre con respecto a su propia madre, la abuela de la niña, está generando una gran apertura en ella misma y también en su hija. Lo llevo por ti, mamá. Niña de 8 años, rabietas. Los padres dicen que la niña está muy alterada, nerviosa y que no pueden tranquilizarla. Tiene una hermana de 4 años, mayor que ella, y los padres expresan su impotencia con la pequeña. No encuentran la manera de ayudarla ante los arrebatos que le da. La describen como una niña encantadora que de pronto entra en cólera con rabietas que no puede controlar. Tiene un carácter muy fuerte y mientras con las amigas es una niña alegre, se transforma al entrar a la casa. A nivel físico se le trata el hígado, su dificultad de comunicación. Se siente un corte a nivel de la faringe. El cuerpo muestra el hígado como retención primaria y de ahí al diafragma, primera costilla derecha, tronco del encéfalo y quiasma óptico. En el hígado, a nivel del ligamento falciforme, se muestra una imagen de división. Se sienten 2 bandos en la familia, ella y la madre por un lado, y la otra hermana y el padre por el otro. Se le explica a la madre la necesidad que le dé espacio al padre para que pueda acercarse a su hija. Mientras hablan, se va acompañando al tejido hacia su expansión, los padres van tomando conciencia de la situación, pero se siente la dificultad de la madre con su propio padre y se le pregunta al respecto, sobre todo cuando era joven. Sin responder a la pregunta, dice que con su madre tiene muy buena relación, como su hija con ella. En la segunda sesión viene el padre con la niña. Esta está un poco mejor. Esta vez acude con un parche en el ojo izquierdo. Le han dicho que tiene ojo vago y miopía. Al acostarse en la camilla, se la siente muy agitada, nerviosa, como si no pudiera estar en su cuerpo. Se le pregunta al tejido, ¿qué quieres mostrar? Las fascias llevan hacia el esquema del cuerpo. Su ojo derecho sigue relacionado con su hígado y este con su vejiga. ¿Cuál es tu necesidad? Siento una incapacidad para mirar hacia la derecha. ¿Qué es lo que no quieres mirar? Se le pregunta al padre qué muerto le cuesta mirar. El padre señala que hay una muerte de la cual no se habla y no se mira, pero que la niña no conoció a esa persona y que no tiene nada que ver. En ese momento, cuando el padre comienza a hablar, el hígado de su hija conecta con la información y la emoción con la que habla el padre y comienza a desenroscarse. Se le pide al padre que siga hablando. Hace 13 años, el hermano pequeño de su mujer, ciclista, murió atropellado por un camión cuando entrenaba en su bicicleta. El padre dice que fue muy traumático, pero que murió un año antes de que naciera su hija. El padre no encuentra relación y sin embargo el cuerpo de ella se ha hecho uno con lo que él iba contando. La verdad es que ni mi mujer ni su familia pueden con esta muerte. Como dijo el cuerpo de la niña en su primer tratamiento, al ir hacia el padre se libera del amor ciego, con la madre y su fidelidad. Se produce asimismo otro movimiento,
pudiendo dar luz y sanar el dolor no manifestado por la madre, convertido a su vez en rabia por la hija. En la consulta se ve muchas veces que son los niños quienes traen con sus necesidades a los padres. Los niños se ponen al servicio de los padres. Se le propone a la madre trabajar su profundo dolor, el que lleva y manifiesta a su hija por medio de un taller de constelaciones familiares. Ella inicialmente no está dispuesta. Además, la niña no había nacido cuando su hermano murió. No puede tener relación, dice. Se sigue tratando a la niña y siempre surge el mismo esquema: hígado, vesícula biliar, pulmón derecho, pericardio, emociones guardadas, timo, membranas del cráneo, ojo derecho. Se le pide a sus células que dejen el dolor con su madre. Ella se encarga. Como su carácter era el motivo de la consulta y ella va mucho mejor y sus padres la ven bien, se le da el alta. Después del verano piden otra cita. Viene la madre con la niña. Está fatal otra vez. Como antes. La niña se acuesta en la camilla, presenta el mismo esquema anterior y se le pregunta a su madre desde cuándo está así. Desde el mes de agosto. ¿Y qué ha ocurrido en agosto? Nada. A mí de nuevo me viene la imagen de una muerte. Y se le pregunta si hay algún motivo por el cual sea en agosto. Sí, en agosto murió mi hermano. Se trata a la niña y se vuelve a proponer a la madre que constele esta situación. Esta vez acepta y mes y medio después hace una constelación individual. Se puede ver allí que la madre estaba mirando a su hermano y con ella a su hija. Lloró su muerte, su rabia, su impotencia, el dolor guardado. Ella era la hermana mayor y toda la familia se encontraba derrumbada. Ella no se permitió llorar, tenía que ser la fuerte. Entonces se le propone visualizar a su hermano, se acostara a su lado. Cuando veas que es suficiente para ti, te levantas y le dices a tu hija: llevo a mi hermano muy dentro de mí. Ahora yo me ocupo de mi dolor y tú puedes descansar e irte a jugar. Vuelves a mirar a tu hermano y cuando sientas que es el momento le dices: te dejo ir en paz. Se le pregunta si ahora puede volver su mirada hacia la vida, hacia su hija y su marido, y decirles: ahora sí los puedo ver, ahora estoy con ustedes. Mujer de 40 años, con 2 hijos, consulta por la relación con su hija mayor. Tiene una hija y un hijo. En el tratamiento aparece la imagen de la madre de su marido. Dice que hace 2 años tuvo un tumor cerebral del que no pudo recuperarse y que le sobrevino una demencia. Ella está viviendo en una residencia. A ella no le agrada que su marido pase tanto tiempo fuera de casa entre el trabajo y el atender a su madre. La dificultad para mirar a su propio sistema se proyecta en el rechazo al sistema de su marido. A través de la estructura física, el cuerpo manifiesta retención a nivel del pericardio y del timo. Se trabaja en ese aspecto, el poder mirar a su suegra y agradecerle todo lo que le ha dado a su hijo, su marido. Ella entra en la visualización y viendo a su marido con toda la luz que lleva en él, puede ver lo mucho que ha recibido de sus padres. Así puede acercarse a su suegra. A continuación se le propone que mire a su marido y le diga: vete tranquilo. Y que imagine a su marido al volver de estar con su madre, lleno, completo, llegando a casa,
hacia ella y hacia sus hijos. Pasado un tiempo, la madre dice que su relación con ella ha mejorado. Ahora sí la ve. Ahora sí, mujer de 41 años, hemorroides. Tiene 2 hijos y comenta que la relación con su pareja está pasando por un mal momento. Acostada en la camilla, se le pone las manos en su cuerpo y a la pregunta de dónde retiene la vida, las manos llevan hacia el pericardio. Se siente un nerviosismo muy profundo. El bloqueo emocional está muy presente, con el pericardio duro, frío. Al preguntársele al pericardio, ¿qué necesitas para expandirte?, la respuesta es cambiar. Aquí se siente la retención de todas esas emociones que no se han podido mostrar. La paciente comenta que siente que no ha podido estar presente en su relación de pareja, que el día a día le absorbe sin cuidar la relación con su marido, y que ahora es consciente de que hasta cuando salen a pasear o de vacaciones, realmente no están juntos. Ella suele estar con su hijo pequeño o con el mayor. Ahí conecta con ese vacío. Se le propone, mientras se le regula el recto con el sacro, que sitúe a su marido a su derecha y que le diga, ahora sí estoy presente. Y mirándolo sienta lo que les une. Dice sentirse mucho más tranquila. En la próxima consulta dice que las hemorroides desaparecieron, que se siente ligera y que ella y su marido han encontrado momentos para pasear y estar juntos. Niña de 14 meses que llora y llora. Angustia. En el tratamiento se siente que la vesícula biliar de la niña tiene un expulsivo duro, largo. Está rabiosa, llora y grita. A través del llanto de su hija, la madre conecta con su propia vivencia, con ese momento del expulsivo que ella vivió con mucha dureza. En la semana 37, al no sentir a la niña, acudió al ginecólogo que tras una exploración que ella sintió muy agresiva, le dijo que todo estaba bien y que regresara a su casa tranquila. Antes de llegar a la casa, en el ascensor, rompió aguas. La madre dice que el expulsivo fue muy largo y muy duro. Ahora en la consulta la madre vuelve a revivir la rabia y la impotencia de haber sido provocado el parto. Se termina el tratamiento con la niña en brazos de su madre. En ese momento se siente una retracción en su vejiga y la imagen que viene es un cambio de hogar. Los padres comentan que nada más nacer la niña, la madre se fue con ella a casa de sus padres, a su pueblo. El padre las veía de jueves a domingo y para él fue muy duro. La niña lleva este dolor de su padre. Al compartirlo con ellos, la madre dice tenerlo muy claro y que dentro de poco irán a vivir a su pueblo. Señala también que este tema está generando mucha tensión en la pareja. Cuando se le pregunta al padre cómo lo siente, responde, ¿qué remedio me queda? Un mes más tarde, todo ha cambiado mucho. La niña duerme, ya no tiene más diarreas, come bien, ya por las noches no se despierta y antes de dormir está muy tranquila. Y decidió no tomar más el pecho. Mujer de 21 años, cistitis y candidiasis en sus brazos. La tensión se siente en el timo, el riñón izquierdo, ovario izquierdo y útero. Surge una imagen, una niña en brazos de su madre, y el útero que quiere ocupar su lugar de mujer y no puede. A través de la cistitis manifiesta la necesidad de marcar su territorio, de encontrarse.
El vacío a nivel del timo genera un descenso del sistema inmunológico y la aparición de las cándidas. ¿Dónde no encuentras tu lugar? ¿Dónde te sientes una niña? En el trabajo me pongo muy nerviosa, lo veo todo grande, dice. La imagen es de una mujer dividida, el cuerpo le pide ser la mujer adulta y preparada, y el alma es la niña que se queda en brazos de su madre protegida. Es la menor de 4 hermanos, la tercera le lleva 10 años de diferencia. Siempre he estado muy protegida. Mientras se le trata el riñón aparece el pánico en el trabajo. Se le propone que traiga una imagen de su lugar de trabajo, la planta de medicina interna de un hospital. ¿Qué sientes? No puedo moverme, estoy paralizada. Se le propone que mirando esa imagen, sienta a su madre detrás de ella, dándole todo su apoyo y confianza. En ese momento el riñón se expande. El ovario izquierdo comienza a desenroscarse. Esto es la energía masculina dentro de los órganos sexuales de la mujer, la que genera los óvulos, conecta con su fuerza. Se expande hacia el útero y el timo, comienza a llorar. Llora muy desconsolada. Se siente mejor, pero de nuevo el timo se cierra. Se le propone que vaya de nuevo a la imagen y que sienta a su madre detrás de ella, apoyándole. Aquí se expande. Se le propone hacer una constelación para que pueda conectar con la vida a través de las distintas experiencias y poder seguir trabajando en ella. Pasado un tiempo, la mujer comenta que se encuentra muy bien y que no ha vuelto a tener ninguna infección y que las cándidas no han vuelto a aparecer. Mujer de 37 años. Algo no está en su lugar. Se trata de una mujer que ha conocido a un hombre que dice que le llena, con quien puede compartirlo todo. Mientras ella expresa este momento que está viviendo con él y los proyectos que tienen, el cuerpo muestra una retención de vida en el vaso. Y de ahí al timo y a la tiroides, con el útero en retroversión. Llega una imagen en la que se ve su madre más pequeña que ella. En ese momento la paciente comienza a toser. ¡Qué tos más tonta!, dice, y se ríe. Y continúa hablando sobre sus planes con su nueva pareja. Mientras tanto en su cuerpo siente una gran necesidad de tierra, de llenarse de su madre, de resolver la relación con ella para poder ocupar su lugar en la relación de pareja. Ante esta imagen, la paciente expresa que hace un tiempo que se fue de la casa materna y ahora comparte un piso con su hermana. Ayer fui a visitar a mi madre. Aunque en un principio me siento bien, llega un momento que me pone nerviosa y me quiero ir. Como no tomo la decisión de irme, me he dado cuenta de que le hablo mal. La paciente comienza a toser cada vez más. Y ayer fue la primera vez que mi madre me dijo que no le hablara así. Y me gustó, porque aunque yo no me daba cuenta, no podía parar. Se le propone que visualice a su madre delante de ella. En ese momento la tiroides inicia un movimiento de querer escaparse y se le propone que le diga: «Gracias, mamá». Su tos es cada vez más fuerte y lenta en arcadas. Todas sus membranas se cierran al movimiento y el útero también. Se le vuelve a pedir que mire a su madre como la grande y ella la pequeña. Tu madre da y tú recibes. La tos comienza a remitir. La paciente se calma y empieza a llorar. Desde el cráneo se libera la parte superior del pericardio, el timo y la tiroides, y la tienda del cerebelo.
Se le vuelve a proponer que mire a su madre y le diga: gracias, mamá. Ahora sí se siente una expansión de vida hasta el útero, que cambia su movimiento a regular las membranas del cráneo. Ella va viviendo este proceso. La tos ha remitido y en el cuerpo siente la expansión de vida. Qué bien me siento. Siento mucha paz, alegría y me siento en mi lugar. En este caso se puede ver el movimiento que Hellinger recoge en los órdenes del amor referido a la relación de pareja, donde la mujer necesita previamente tomar de su madre para poder entregarse plenamente a la relación de pareja. Hombre de 51 años. Acidez de estómago. Los ardores que padezco son muy molestos y tengo digestiones difíciles. También he dejado de comer ciertos alimentos que me producen malestar y llevo tomando antiácidos durante muchos años. En la camilla, mirando al techo, se nota una actitud expectante a lo que aconteciera, una sensación extraña. Se mantiene en la lucha con su necesidad de tratamiento y las ganas de salir corriendo. Se le pregunta: ¿qué sucedió cuando tenías 18 años? Una sensación de angustia y de dolor se apodera de él. Las lágrimas brotan y comienza a llorar. A esa edad se casó por primera vez y su novia había quedado embarazada. Se comprometió en matrimonio con ella en contra de la decisión de sus padres, sobre todo de la madre, que hizo todo lo posible para que aquella boda no se celebrara. Y aún así, él se casó, con un fuerte sentido de la responsabilidad por lo acontecido y de culpa por la traición a su familia, decidió casarse. El día de la boda se encontró solo ante el altar esperando a la novia. Toda su familia estaba presente. Nadie de la familia de él estaba. Esa noche de bodas fue una de las peores noches de mi vida. Mientras se trabajaba con el cuerpo de este hombre, había una dulce voz que guiaba hacia imágenes de recuerdos sobre las distintas etapas y momentos de la iglesia, el día del casamiento, en donde se le hacía imaginar a él que toda su familia estaba presente. Lloró, liberó más emociones y comenzó a sentir alivio. Se sentía arropado e incluido. Entonces, hasta hoy su acidez de estómago desapareció y puede comer y disfrutar sin miedo. Todos somos parte de la misma vibración y de la misma luz. Somos parte de la vida. Desde el momento de la concepción y hasta algunos minutos después de morir, el cuerpo humano se vincula a la vida a través del movimiento respiratorio primario, es decir, la actividad rítmica del sistema nervioso central anterior a la respiración torácica, donde la célula se dilata y se retrae a un ritmo independiente del ritmo cardíaco y del respiratorio. Su dirección, amplitud y ritmo muestran la expansión de la vida en la persona. Es su vitalidad y es la pulsión del alma en la persona. La patología o disfunción que presenta la persona es la consecuencia, donde el origen o la causa de la misma precisará
de nuestra atención, más allá del síntoma mostrado o evidente. ¿Qué necesita la persona para expandir su vida en este momento aquí y ahora? Siempre es la persona la que encuentra la solución a su propio conflicto a través de un cambio en su mirada y actitud hacia la vida. Detrás de cada enfermedad hay un bloqueo físico, emocional, mental y o espiritual, y a través de ella la persona se hace consciente de lo que su alma necesita. Esta necesidad se sitúa dentro del sistema del que forma parte la persona y estará vinculada a las vivencias de dicho contexto. Así, las situaciones traumáticas que no han podido ser expresadas o integradas en el sistema familiar permanecerán en el inconsciente del sistema y se mostrarán a través de actitudes o manifestaciones físicas, dolencias, enfermedades, malestar, etc., en personas descendientes de aquellas que las vivieron. El sistema buscará restablecer el lugar de la persona y de la vivencia que ha quedado excluida a través de otro miembro del sistema, quien de algún modo reivindicará al anterior. Sernos conscientes de ellas permitirá asumir el lugar que nos corresponde a cada uno y así sanar. El cuerpo es nuestro vehículo para la vida y necesita ser cuidado y alimentado física y espiritualmente. En él vivimos y morimos. En él experimentamos la alegría y el gozo, también el dolor y la tristeza. En el cuerpo se muestra la esencia de la persona, el alma y su conexión con el espíritu, el movimiento mayor que nos guía. Persona en sí misma, la que va a sanar a través de un proceso interior que desarrolla desde su propia fuerza de curación. El proceso conlleva incluir algo que ha estado separado de ella, algo que no ha querido o no ha podido mirar hasta ahora. Nos muestra que algo necesita ser atendido. A través del cuerpo conectamos con nuestra alma y con nuestro propio ser. Nos hacemos uno. Lo que voy aprendiendo es que desde fuera, tanto el cuerpo como el alma, se le ofrece ayuda, pero nadie puede solucionar lo que cada cual tiene que vivir. El paciente es el dueño de su salud y es quien dará los pasos adecuados. Veamos algunos casos más. Mujer de 40 años con angustia. Esta mujer fue capaz de dejar una angustia que llevaba consigo desde hacía 20 años y que no le pertenecía. Era de su amada abuela materna. En el trabajo de constelaciones vio que su abuela padeció una gran humillación y una gran angustia por ir a la cárcel en la guerra, y todo ese sufrimiento esta mujer lo vio cuando realizó su primer tratamiento. Era una información que su cuerpo llevaba grabada en el ADN. Pudo eliminar su sensación de soledad y desamparo que pertenecían al abandono que sufrió su querido abuelo paterno en un hospicio a los 3 años y medio. Contigo también, mujer de 26 años que padece bulimia. Ella se sentía muy nerviosa y tensa. Era un tema que la avergonzaba mucho, pero necesitaba salir de una vez. Cuando se le toca el cuerpo a esta mujer,
en la zona del diafragma, se le pregunta por su padre. Ella dijo que hacía 15 años tuvo un accidente y se había quedado inválido postrado en una silla, con medio cuerpo paralizado y sin saber a qué reaccionaba su mente. Ella quería mucho a su padre y un día desapareció de su vida dejando solo su cascarilla, su cuerpo vacío de él. Ella solo tenía 10 años. Sentía que estaba en competencia con su madre, por el amor de su padre. La sentía como si fuera su enemiga. Parece ser que al padre le había pasado algo en el trabajo, que lo habían echado de la fábrica en la que trabajaba, y había caído en depresión. Un día de repente compró un tráiler enorme y se puso a trabajar. Al preguntarle por sus abuelos, los padres de su padre, ella dijo que quería mucho a su abuela y que sintió que ésta se había alejado de ella como si hubiera dejado de ser su nieta después del accidente de su padre. Se le preguntó a la paciente por su madre la cosa de un giro brutal. Primero sintió un dolor físico y luego rabia e incluso ira. La odiaba. Ella sentía que era la culpable de todas sus desgracias, por hacerles la vida imposible tanto al padre como a ella, y a su hermano también. Ella repitió estas palabras y se le pidió que lo hiciera así. Mamá, te honro por ser mi madre y te doy las gracias por darme la vida y por todo lo que me has dado. A ella le costó mucho decir estas palabras porque sentía tal odio, pero al final lo logró. Una vez dichas, sintió una necesidad de ella, de su amor. Sintió todo lo que la quería y sobre todo todo lo que la había echado de menos durante tantos años. Algo en su interior se estaba soltando y su coraza defensiva se había roto. Su cuerpo se relajó y empezó a respirar más relajada. Se le preguntó si se sentía culpable del accidente de su padre, y ella dijo que de alguna manera sí, que si ella hubiera podido arreglar la relación de sus padres, tal vez no le hubiera pasado, o tal vez le hubiera pasado a ella, porque había algo en el fondo de ella, como un fuerte deseo de acompañarlo y de estar junto con él. Ella dijo que no podía hacer nada, que no podía solucionar la relación de sus padres y que por esa misma razón estaba atrapada en la mitad de ellos dos y reproducía de alguna manera esa culpa comiendo para castigarse y sentirse culpable. Comía en representación de su madre, de la vida, y vomitaba en representación de su padre, de la muerte. La bulimia era una forma de no salir de aquel viejo dolor, de castigarse una y otra vez, de destruirse poco a poco y seguir jugando a ser una víctima. A través del trabajo con constelaciones familiares, lo vio con sus propios ojos. Eligió representantes para ella, para su padre y para su madre, y vio que su padre quería salir del círculo, que estaba de espaldas al lado de la puerta y su madre al otro lado mirándola. Ella estaba en el centro sin saber hacia dónde ir. Se sentía perdida, como si una cuerda tirara de ambos lados sin poderse mover. Necesitó ir a donde estaba el padre y abrazarlo, sobre todo sentir su amor, y poder despedirse de él y decirle lo mucho que lo quería y lo mucho que lo echaba de menos. Después de honrar a su madre y decirle lo mucho que la necesitaba y lo mucho que la quería. Ellos dos se abrazaron, se reconciliaron, y ella por fin pudo ocupar su lugar como hija
junto a su hermano. De útero a útero. Mujer de 38 años con hernia discal. Confusión, miedo, tensión, incertidumbre tumbaron con un fuerte dolor a esta mujer de 38 años del nervio ciático. El diagnóstico era hernia discal e inflamación del nervio ciático. Tuvo que estar una semana en la cama sin poder moverse y sin parar de tomar pastillas. En la sesión se observó que tenía el alma totalmente congelada. Un año antes su hermano se había suicidado. Sintió, aparte del dolor, mucha rabia, mucha pena por sus padres, que físicamente casi no podían mantenerse de pie. Regresó a su casa para apoyar a sus padres y darles ánimo. Aquel año ella tenía mucho trabajo como profesora de danza y también estaba participando en un proyecto de asistencia a niños de otros países. Al volver al país, casi enseguida cayó enamorada. Sintió que la herida era tan sangrante y el dolor tan agudo, que pasó directo al otro polo. Así que comenzó a sentir mucho estrés, el trabajo que requería ánimo, sonrisa, inspiración, y dar mucho de ella. Mentiras en su casa, sin poder dejar la relación con su marido, y viviendo una historia con otro hombre sin tener claro su papel. Cuando se le recomienda la sesión de constelaciones, se trabaja el anhelo de conectar profundamente con su madre. Sabía que buscaba la energía maternal y sabiduría femenina de otras mujeres. Ella tenía mucha conexión con su abuela materna, pero nunca llegó a conectar de la misma forma con su madre. Se trabajó con ella mucho en la zona del útero. A la vez, se le hacía preguntas a su madre sobre su relación con su propia madre. Su madre lloraba recordando que esperaban un chico después de 3 chicas y al nacer ella la trataban como si fuera un niño. Pudo liberar algo muy antiguo y estancado en la zona del útero. Se sintió una gran apertura y alivio y al final las 3 se unieron en un abrazo. Sintió una gran reconexión con su madre, de útero a útero, de corazón a corazón, recuperando totalmente la relación madre e hija. Hombre de 26 años, dolores de pecho. En este caso, él tenía fuertes dolores de pecho, le pinchaba mucho y le costaba respirar. Había tenido que cambiar incluso su forma de dormir. Dormía con varios cojines debajo de su cabeza para poder respirar mejor. Se le hicieron varias preguntas acerca del motivo de la consulta. Y él dijo, nada, vine por probar, porque me han hablado bien de esta terapia de constelaciones. Él tenía miedo de tener un cáncer o algo, porque le costaba dormir y le pinchaban el pecho. Durante una sesión de visualización, se le pidió que mirara a su madre y que recibiera su amor, que la abrazara y la aceptara tal como era. Al salir de la consulta, escuchó la música de Bohemian Rhapsody de Queen y pensó, pues ahora mismo no me duele el pecho, qué bien. Pero fue mejor aún, no volvió a tener esos dolores de pecho. Algo cambió, como un empujón, para hacer aquello que quería pero que no se atrevía a hacer. Él comprendió en el proceso de acercamiento hacia su madre que debía estar
separado algún tiempo y que se había ido de casa. El que dejara de dolerle su pecho y el hecho de querer cambiar su vida, le dieron también fuerzas para dejar de fumar. Mujer de 60 años, traba en la garganta. Ella tenía una traba en la garganta. Estaba casi de continuo con catarro o carraspera. Se le pregunta cómo era su relación con su madre. En aquel entonces era un poco tirante de amor y odio, ambos muy entremezclados. Ella dijo que presentía humo, algo humeante, a su madre, pequeña y encogida. Se retrocede con ella hacia su infancia y se recuerda que habían quemado o prendido fuego a la casa donde vivía y tuvo que marcharse. También se le pregunta a la paciente el porqué de su nombre y su respuesta fue que porque una amiga de su madre, que quería que fuese su madrina, y sus suegros se negaron a ello, pero le admitieron que llevara su nombre. También se le pregunta si había alguien en la familia materna que llevara ese nombre. La paciente supo más tarde que ese era el nombre de una hermana pequeña de su abuela. Esta hermana, que era melliza con otra que murió en el parto, falleció también dando a luz a su primer hijo. Murieron los dos, madre e hijo. Su madre aún no había nacido cuando ocurrió esto y desconocía el tema. Al levantarse de la camilla, le costaba mucho ponerse de pie, no se sentía sujetada por sus piernas. Y no entendía cómo, si se le había tratado la garganta, y también no sé qué parte de la matriz, y fue muy doloroso. En los días posteriores, comenzó a orinar de un color oscuro y con un olor apestoso. La traba y la carraspera, junto con el catarro, se fueron a los pocos días, pues algo sanó ahí.